Pero por ejemplo, no sé, yo vi a los Rolling Stones 14 veces. ¡Wow! ¿Me entendés? Y el solo hecho de contarte que los vi 14 veces, ya eso es bueno. Imagínate haberlo vivido, entonces... Bienvenidos a Digital Noticias. En una entrevista entre el argentino Javier Milei, el ahora presidente de Argentina, y el periodista peruano Jaime Bailey. En la entrevista, Milei expone su perspectiva sobre la pérdida de la batalla cultural por parte de la derecha liberal frente a la izquierda socialista en América Latina. Lástima que tantos artistas sean de izquierda, ¿no? Bueno, pero eso no es casual. ¿Cuál es tu explicación? Gramsci que decía que para meter el socialismo dentro de la sociedad, vos qué tenías que hacer, tomar la educación, fíjate cómo tomaron la educación, tomar los medios de comunicación y cooptar los artistas. Claro, la cultura popular. Exactamente. Entonces, una de las cosas que los liberales hemos reconocido en la batalla cultural, lo primero que tenés que reconocer es que perdimos. Es decir, esto es muy interesante porque si no reconocemos que perdimos, no podemos corregir. Exacto. Entonces, uno creyó que con la caída del muro de Berlín todo había terminado. Entonces, nosotros no dimos la batalla cultural. Y ellos sí, ellos, digamos, tomaron el posmarxismo, lo llevaron al Foro de San Pablo, por más que las motivaciones de Castro era que se había quedado sin plata y necesitaba vivir a alguien, pero más allá de eso, la construcción cultural que hicieron fue genial, porque además, fíjate la cantidad de gobiernos que tuvieron. O sea, tuvieron 4 gobiernos de los Kirchner en Argentina. Tuvieron a Pepe Mujica, a Tabaré Vázquez en Uruguay, a Boric, a Bachelet, a Lago en Perú, en Chile. En Perú, digamos, a este hombre Castillo. En Brasil. En Brasil, Lula, Dilma Rousseff. No solo eso, en Paraguay lo tuvieron a Lugo, en Bolivia Evo Morales, ahora tienen Petro en Colombia, tienen en Venezuela primero Chávez, después Maduro, en México López Obrador, en España a Sánchez, ¿no? Y antes a Zapatero. Entonces, porque hay algo que todavía es mucho más grave. Porque si te ganó con las ideas mejores, bueno, ok, tenemos que hacer un resetting de ideas. Pero nosotros tenemos mejores ideas y aún así nos ganaron. Bailey revela que el encuentro fue tenso, describiendo a Milei como impuntual, autoritario y homofóbico. Además, menciona que tuvo que editar el reportaje debido a las reacciones exageradas de Milei al ser interrumpido. Bailey inicialmente sugiere que Milei tuvo un brote de autoritarismo, pero luego, en un video posterior, retracta esa afirmación y presenta los fragmentos editados para destacar las ideas de Milei. También se aborda la incomodidad de Bailey con una metáfora de Milei sobre elecciones sexuales, en la que compara la elección sexual con la posibilidad de estar con un elefante. Este comentario no agrada a Bailey, quien inicialmente lo interpreta como homofóbico, aunque más tarde matiza su posición. Milei llegó con bastante tardanza. De hecho, incluso había contratado a una maquilladora, Jimena, que llegó puntualmente, gracias a Jimena. Pero Milei llegó impuntualmente. Su maquilladora desplegó los accesorios, el espejo, las luces, abrió los estuchitos y maquilló a Milei. Pero Milei ya había llegado tarde y el maquillaje, me sorprendió, duró muchísimo. En un momento habló de la historia económica de la Argentina, de la historia de la inflación en Argentina, de la historia de la moneda en Argentina, y la verdad que se tomó 5 minutos para dar esa respuesta. Yo además no se lo había preguntado. Entonces yo traté de interrumpirlo una vez, traté de interrumpirlo 2 veces y no me dejaba interrumpirlo. Y tenía un pequeño así como brote o tic o pulsión de autoritarismo de por favor, cállate, nene, que estoy hablando, estoy dando una clase. Después editas y le cortas los pedacitos en que habló desmesuradamente, que eso terminé haciendo. Y luego usó una metáfora, una analogía que a mí me resultó chocante. A mí me da igual que un hombre tenga sexo con un hombre o que un hombre tenga sexo con un elefante. Es cuestión de que el hombre consienta y que el elefante consienta. Si no suena homofóbico, suena a desdeñoso, ¿no? A burlón. En ese punto me sentí un poco tocado.